Hermanos, seguimos en el estudio de temas de actualidad, asuntos que afectan a la iglesia, la ética hoy en día. Hay varios temas y la verdad es que me gustaría escuchar sus opiniones. Si entre esta noche y la próxima semana se encuentran o si piensan en asuntos que afectan a la iglesia de manera grande, cosas que no he incluido en este curso, me gustaría escuchar sus ideas, algo que afecta más que una sola iglesia, algo que es parte de la cultura donde vivimos. Me gustaría escuchar sus ideas, porque este tema en el estudio tiene que cambiar cada año, cada 2 años. Entonces, aprecio su ayuda en eso. Vamos a seguir en lo que estamos mirando en esta noche. Ya miramos algo de la cultura postmoderna que excluye a Cristo, una amenaza a la iglesia, un desafío a la autoridad de la palabra de Dios, como se encuentra en la Biblia. Ahora vamos a ver dos puntos: el asunto de la homosexualidad y la fe, la Biblia y la ciencia. Entonces, seguimos adelante. El asunto de la homosexualidad. ¿Qué hacemos en la iglesia con la idea del matrimonio homosexual? ¿Puede ser cristiano? Eso es una pregunta que muchas personas en la iglesia que están haciendo como una duda. Disculpe. Muchas alergias en estos días. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia en este área de la vida, de la cultura, si queremos seguir fiel a lo que dice la palabra? ¿Cómo evitamos amenazas legales? Eso es una pregunta muy importante para la iglesia ahora en los Estados Unidos. Entonces, el matrimonio homosexual coincide con la cultura en la que estamos, la cultura postmoderna. Nuestra cultura está aprobando más y más la relación homosexual, tolerando, aceptando a las personas y sus decisiones en cuanto a las relaciones sexuales. Coincide. En el 2009, en los Estados Unidos, por lo menos, solamente 37% de la población estaba a favor del matrimonio del mismo sexo. 37%. Unos 5 años después, cambió a 52% de la población estaba a favor. Está creciendo la aprobación del matrimonio homosexual. De hecho, en 2015 la Corte Suprema lo legalizó en todos los Estados Unidos. Es legal un hombre casarse con otro hombre. En los Estados Unidos, los políticos están haciendo leyes para aprobar y promover el pecado. Así es, así tiene que ser nuestro punto de vista. Pero no queremos ser culpables de levantar un pecado sobre otro en nuestra conversación con el mundo. El pecado es pecado. El hombre que preparó este material hizo esta pregunta: ¿acaso no es el pecado más peor? Quizás estamos reaccionando de manera extrema cuando reaccionamos contra cierto pecado. Para nosotros que no tenemos esa tendencia, no estamos en ese pecado, es algo bien feo. Pero realmente no debemos levantar un pecado sobre otro. El pecado es pecado. Dios odia todo el pecado. Hay mucho pecado en la raza humana.
a veces la iglesia grita contra la homosexualidad, pero estamos reaccionando contra el pecado del chisme. El chisme causa mucha división en la iglesia. Es un pecado de la boca muy fuerte. No reaccionamos igual. ¿Qué tal nuestra reacción contra un hombre y una mujer que no son casados, pero sabemos que tienen relaciones sexuales? ¿Estamos 100% contra eso también en la iglesia? No queremos ser culpables de eso, de reaccionar contra cierto pecado que no nos gusta. Pero a la vez necesitamos entender que la homosexualidad es un pecado. Está así de claro en la Biblia y está contra el diseño de Dios para nuestro cuerpo. Vamos a explicar eso durante esta sesión. La homosexualidad y el cristianismo. Lo que dicen muchos. Voy a mencionar otra cosita. Este asunto es un asunto actual para la iglesia de los Estados Unidos y de muchas naciones en las Américas. Hay que prepararnos con lo que dice la Biblia. Hay que mantenernos firme en lo que Dios dice que es pecado y no lo que nuestra cultura dice que es malo o bueno. No nos basamos en lo que está de moda, lo que está mandado por la política, por el Estado. Hay que mantenernos firme en eso. Y en la iglesia, en muchas iglesias, hay personas tratando de justificar la homosexualidad desde una perspectiva bíblica aún. Hay personas que están tratando desde un punto de vista de la Biblia que está bien. Dios aprueba la relación homosexual. Tenemos que tener cuidado. Entonces, lo que la gente a veces dice, lo que encontramos a veces, que la gente dice para decir que con Dios está bien. Número uno, Jesús nunca mencionó la homosexualidad. Si es tan malo, ¿por qué Jesús no mencionó ese pecado? La gente concluye con eso que a Jesús no le importaba. Es una defensa del silencio. No dijo nada, entonces está bien, dice la gente. Pero el hecho es que la comunidad judía era una comunidad conservadora. La homosexualidad, la cuestión de la homosexualidad no era una cuestión de ellos. Estaban en contra, no mencionaron eso, no debatieron, no estaban preguntando si era bueno o malo. Para ellos era malo y no lo consideraron. Jesús no tenía que enfrentar el asunto, por eso no fue mencionado por él. No era la pregunta de la gente, no era parte de esa cultura. Entonces la defensa del silencio de Jesús no es un argumento que aprueba la homosexualidad. Los autores del Nuevo Testamento no entendieron, dice la gente. Ellos no entendieron, ellos vivieron en una cultura antigua. No conocen lo que nosotros conocemos por la ciencia, por los avances en nuestro conocimiento. Ellos no entendieron tanto la sexualidad humana. Ellos no sabían nomás. No entendieron, no estaban a favor porque estaban limitados en su conocimiento, dice la gente. Pero eso no es verdad. Hay que recordar, no estamos hablando de nada nuevo aquí. Pero la gente dice, por nuestra inteligencia, decimos que sabemos más que ellos. Nunca voy a decir que yo conozco más que Pablo. Lo siento, pero no. Recibió la palabra de Dios, de Jesucristo mismo.
las prohibiciones más fuertes están en el Antiguo Testamento, dice la gente, para tratar de aceptar la homosexualidad. Si se encuentra, era parte de la ley de santidad para Israel. Y la gente dice, pues no obedecemos todas partes de la ley y no tenemos que obedecer esa parte. Y en el pecado de Sodoma, en una parte de la Biblia dice que fue destruida por ser inhóspitos, no cuidaron a los pobres. No fue por la misma homosexualidad, sino por no tener cuidado de los pobres y inhóspitos. Eso es lo que encontramos con los ángeles que visitaron a Lot. Por ese pecado fue destruido. Pero la homosexualidad fue parte de la sociedad. No podemos usar eso para aprobarlo. Y también la gente dice, la Biblia está obsoleta y no está comprometida a la tolerancia. Y eso es decir que la cultura ahora quiere decir, el mundo quiere decir que nosotros somos capaces de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso está bien. Así queremos vivir. Y esa filosofía está amenazando a la iglesia. Digo amenazando, está infiltrando. Sin que nos demos cuenta a veces. Hay que tener cuidado. Una iglesia donde yo asistí antes, el pastor está dudando el tema. No se mantiene firme en lo que está escrito. Este hombre aquí, un autor, Mateo Bynes se llama, escribió un libro, Dios y el cristiano gay. Y él está tratando de comprobar con la Biblia que la homosexualidad por Dios está bien. Así se basa este libro que él escribió. Él dice de sí mismo que es cristiano evangélico y afirma que tome la Biblia en serio. Pero antes de abrir la Biblia, lo que dice en su libro es que hay muchos cristianos que han sido cristianos homosexuales, dice él, que han sido tratados mal por la iglesia, lastimados por la iglesia. Y Dios es un Dios de amor y que nosotros conocemos a la gente por su fruto de amor. Y los cristianos homosexuales han sido tratados mal y no debe ser así. Dice eso antes de abrir su Biblia y desde ese punto comienza a tratar de explicar ciertos asuntos en la Biblia. Como Dios es un Dios de amor y aplica esa mentalidad a lo que enseña de la Biblia. La astucia y el ingenio del libro, de punto de vista de maldad. Él dice, en Génesis 2, Dios hizo a alguien parecido a Adán, o sea, Eva, para tratar la soledad. El énfasis ahí no es que fue masculino ni femenino, sino que un ser humano igual que Adán. Como no fue encontrado un compañero adecuado entre los animales, Dios hizo un otro ser humano. No importa si es masculino o femenino, es para tratar la soledad, para darle un compañero, lo que sea. Algo diferente que los animales. Este argumento elimina la diferencia de género. El diseño para reproducirse según su género. Con ese argumento dice que es legítimo 2 hombres o 2 mujeres para enfrentar la soledad, dice este autor. Y los jóvenes están leyendo este libro, están persuadidos
porque este hombre enseña de la Biblia. Este hombre es muy amable, muy inteligente, carismático, pero como en tantas cosas, si Génesis está, como en tantas cosas, si está errado en Génesis 1 y 2, sigue errado en muchas áreas. El hombre no sabe interpretar la Biblia. El error gigante en la interpretación. Hay una diferencia en el diseño de Dios. Es significante que Dios hizo hombre y mujer. Eso es lo que Dios hizo. Y Dios lo estableció. Y este hombre está diciendo que esa diferencia es irrelevante. Y lleva esa equivocación en otras partes de la Biblia. Dios los hizo así. Y dijo que el hombre y la mujer que estén juntos y que nadie los separa. Eso fue las palabras de Dios. Eso es lo que Él mismo hizo. No hay que ignorarlo. Pero este hombre, mirando su cultura, mirando las dificultades que hay en la cultura para discernir lo bueno y lo malo, trata de cambiar la misma palabra de Dios para aceptar el pecado de moda, las filosofías del mundo. Otra vez vuelve al asunto de la autoridad de la Biblia, así como está escrito. Entonces Jesús no la mencionó. No era un problema a nivel de esa sociedad. Ellos nunca consideraron ceder en esa área de la vida. No era un debate público. No era el problema de la gente. Y Jesús vivió en ese contexto. Trató lo que encontró. No trató todo sobre todos los asuntos de la vida. Trató lo que encontró. El hecho de que Jesús no la mencionó no es un argumento aprobando la homosexualidad. En cambio, Pablo, en el ambiente greco-romano, otra cosa. Había necesidad de enfrentarlo y lo hizo. Así era una opción en esa sociedad de Corinto, de Roma, etc. Pablo enfrentó con claridad. Jesús sí aprobó y cumplió la santa ley de Dios del Antiguo Testamento. Cumplió todo lo que Dios había mandado. Entonces, tenemos que concluir que Jesús prohibía ese tipo de relación. No estaba a favor. Cumplió lo que está escrito contra ese pecado en el Antiguo Testamento. Cada vez que Jesús habló de matrimonio, cada vez, en todos los casos, sin excepción, el matrimonio fue entre un hombre y una mujer. Un ejemplo en Mateo 19, 4 y 5. Jesús les respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Jesús aquí está hablando del matrimonio. Los hizo varón y hembra. En 19:5 y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habló de matrimonio y cada vez que habló de matrimonio fue hombre y mujer y no abrió la puerta a ninguna otra opción. Entonces, ¿qué fue la opinión de Jesús? El matrimonio, relación sexual en el matrimonio con un hombre y con una mujer, punto final. No hay otra opción de la boca de Jesús. Pablo la enfrentó directamente y
porque en la sociedad donde Pablo hizo su ministerio, esa relación era una opción reconocida. Fue necesario enfrentarlo y él lo hizo. También, cuando él habló de matrimonio, fue entre hombre y mujer nada más. 1 Corintios 7, Efesios 5, está así de claro. En Romanos 1, 27 dice, un pecado contra la naturaleza que Dios hizo en la raza humana. Los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, la homosexualidad. Entonces, si decimos que creemos la Biblia como así está escrito, nos toca concluir que la relación homosexual está contra el diseño de Dios y contra la palabra comunicada de Dios. Si no es así, nos toca rechazar lo que dice la Biblia, pero no podemos, honestamente, de ninguna manera, empezar a tratar lo que quiere decir la Biblia sobre este tema. Hay muchos hombres que tratan de hacerlo. He hablado con otros en el pasado y tratan de hacer muchas vueltas y cambios y juego de palabras y todo eso. Es mucha necedad. La Biblia está escrita de manera clara. ¿Por qué es importante este asunto? ¿Por qué es importante este asunto? La base ya está hecha en la corte. En los Estados Unidos, no sé de otros países, a lo mejor también aprobando el matrimonio homosexual. Y eso va a afectar la iglesia. Por lo menos en las conversaciones que tenemos en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestra familia muchas veces. El gobierno está aprobando ese tipo de relación, matrimonio homosexual. Está en juego la autoridad de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ya vimos, está bien claro. Apenas tocamos el asunto con los versículos que vimos. Pero está escrito de manera clara. La Biblia siempre siempre condena el comportamiento homosexual. Recibimos como autoridad lo que Dios dice, o decidimos entre nosotros seres humanos lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que quiere decir nuestra sociedad moderna. Pero nosotros, como seguidores de Jesucristo, recibimos lo que Dios dice, nada más, y creemos que se encuentra en la Biblia. Muchas iglesias ceden en este tema. No quieren aumentar la asistencia, no quieren rechazar a la gente, porque hay mucha amenaza, hay muchas más personas que dicen que son gay, que son homosexuales, y tenemos que enfrentarlo. Pero no debemos ceder lo que dice la palabra de Dios, la integridad del mismo mensaje del Evangelio. Si la Biblia no es la autoridad, no podemos confiar nada más. Si la Biblia no es la autoridad, no podemos confiar lo que Jesús dijo sobre nuestra salvación. Si la Biblia no es la verdad, no podemos creer lo que Pablo escribió sobre nuestra vida espiritual. Matrimonio entre hombre y mujer. Voy más atrás. La relación sexual, sea lo que sea, no hablando de la homosexualidad, cualquier tipo de relación sexual entre hombre y su esposa, entre mujer y su esposo, fuera de eso, todo es pecado. ¿Por qué no levantamos el adulterio, la fornicación, y al mismo nivel que la homosexualidad? Eso es la autoridad de la Biblia. Declaramos lo mismo contra todo.
Pero creo que se han dado cuenta que eso no es la práctica común en la iglesia. Tengo un amigo que enseña bien la palabra de Dios y la gente quiere hablarle sobre este tema y le cansa. No quiere hablar de la homosexualidad. Y él me explicó eso mismo un día. Es que no estamos enojados contra todo lo demás pecado en nuestra iglesia local. ¿Por qué levantamos eso más como si fuera más importante y más feo que la relación sexual entre personas que no son casados? Adulterio, fornicación. Todo es pecado ante Dios. Todo ese pecado Dios odia. Va a haber juicio sobre todo el pecado. Entonces, ¿habrá amenaza a la iglesia por este asunto? ¿Algo serio? ¿Algo que afecta a la iglesia? Muchas veces, ahora en los Estados Unidos por lo menos, la gente habla de crimen de oído. Se llama hate crimes en inglés. Crimen de oído. La gente habla contra el estilo de comportamiento de uno, habla contra eso y lo llaman hate crimes, crimen de odio. ¿Qué tal si rehusamos casar a los homosexuales en la iglesia? ¿Qué es lo que va a pasar si la ley aprueba el matrimonio homosexual? ¿Qué tal si rehusamos membresía a los hombres que están casados uno con el otro? Puede haber mucho efecto por este asunto en la iglesia. En California hace unos años había un panadero y una pareja, un hombre y otro hombre le pidieron hacer un pastel para la boda y poner 2 hombres encima del pastel. El dueño del negocio no quería hacerlo, los rehusó y ellos lo llevaron a corte y ese panadero perdió su negocio. Era cristiano, no quería hacer algo que aprobaba el matrimonio homosexual. Él perdió su negocio por no hacerles un pastel para esa pareja gay. Sufrió las consecuencias. Entonces, cualquier cosa contra este pecado va a sufrir consecuencias. Es posible. ¿Qué hacemos? Según lo que encontramos en la Biblia, mantenemos nuestra autoridad en la Biblia y sufrimos las consecuencias para la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser el ministerio en el futuro? ¿Va a afectar nuestra iglesia? Posiblemente. Ahora no sabemos exactamente cómo va a ser. Si no aprobamos lo que la ley de la nación aprueba, ¿cómo va a afectar el uso de nuestros edificios? Si estamos haciendo quizás algo ilegal, no lo han llevado a ese punto todavía en los Estados Unidos, pero hay amenazas hacia esas reacciones. Uso de edificios, la ofrenda, el dinero que recogemos va a estar afectado. A lo mejor sí. Debemos hacer algo en preparación. Quizás examinar los requisitos de membresía. ¿Qué decimos cuando la gente entra y piden al pastor que los case? Un hombre con un hombre, ¿qué tal si los negamos? Hacemos cambios en nuestra política sobre casar a una pareja. Quizás cada iglesia debe pensarlo bien. Clarificamos la declaración de fe. Necesitamos incluir algo. Quizás buscamos ayuda de algún abogado cristiano. Hay que pensarlo bien. Antes de que ocurre el momento cuando tiene que decidir y sufrir las consecuencias. Si hay manera
de evitarlo. Claro que manera de que agrada a Dios. No cedemos al pecado. Pero quizás podemos aplicar algo de sabiduría. Motivados por el amor, pero el amor en verdad. El mundo dice que no podemos rechazar ese comportamiento y todavía respetar a la persona. Si rechaza su estilo de vida, está rechazando toda su persona. Eso es lo que dice el mundo. Hermanos, eso no es verdad. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que la gente hace, pero los puedo amar, los puedo respetar, los puedo tratar con bondad, aunque no estamos de acuerdo. Claro que sí podemos. A los homosexuales los amamos, los tratamos con bondad. No estamos de acuerdo con su estilo de vida, no los recibimos si siguen a propósito en ese estilo de vida, no los recibimos como hermanos de Cristo, pero los tratamos con respeto. Necesitan conocer al Señor. El pecado peor que la homosexualidad es no conocer a Dios. Quizás si conocen a Dios, Dios va a arreglar su vida después. Si los rechazamos por su estilo de vida, quizás no van a escuchar la manera de conocer a Dios. La homosexualidad es una tentación verdadera. Yo personalmente no entiendo esto, pero según lo que he escuchado de otras personas, hay personas que tienen una inclinación hacia el mismo sexo. Pero todos tenemos inclinaciones hacia algún pecado, ¿no es cierto? Es una tentación verdadera, hay que reconocerlo. Hay inclinaciones hacia el chisme, la mentira, ¿no es cierto? Hacia la homosexualidad también. Todo eso puede ser por herencia y necesitamos arrepentirnos. O puede ser por algo que aprendemos. Quizás crecemos en un hogar que aprueba la homosexualidad. Quizás crecemos en un hogar que aprueba la mentira para el propio beneficio. No rechazamos a las personas por su debilidad. No estamos de acuerdo con lo que hacen, lo que creen, pero no los rechazamos. Nos toca tratarlos con amor en la verdad. No cedemos la verdad. ¿Qué tal si la ciencia comprueba el gen homosexual? Encuentran algo natural en ciertas personas que los lleva hacia la homosexualidad. Eso no va a ser ninguna sorpresa, aun si lo encuentran. Sabemos que por el pecado nuestros cuerpos están cambiados, afectados y corruptos. Así es todo el mundo. La Biblia dice que todo el mundo es corrupto. Y eso es por el pecado del ser humano. No me va a sorprender si encuentran eso. Eso no va a afectar nada. Nuestra tendencia es pecar. Encontramos muchas maneras. La iglesia necesita enseñar bien sobre el tema. Amar a la gente, hablar la verdad y mantener ese equilibrio bíblico. Así enseñamos, así creemos, así seguimos. Entonces, creo que hemos tocado el tema. Hay que prepararse como iglesia. Ahora vamos a cambiar el tema. La ciencia contra el relato de Génesis. La ciencia en nuestro mundo moderno está creciendo. Yo digo la ciencia supuesta. Hay una diferencia. La teoría de la evolución se llama teoría porque todavía es teoría. La evidencia falta. Debe haber mucha. No hay nada en los fósiles. Todos los científicos están gritando millones de años. Y el hecho de que lo dicen muchas veces y más fuerte no lo hace un hecho.
Nadie estaba, nadie tiene la manera de comprobar millones de años. La única persona que estaba fue Dios y quizás los ángeles, pero no nos están ayudando en la ciencia. La Biblia no apoya eso. La ciencia tampoco. Aunque yo sé que va a haber miles de científicos que discuten conmigo. Hay que prepararnos. ¿Qué es lo que vamos a decir? Dedicamos una parte de este curso a eso mismo. Hay que prepararse. Adán y Eva como inicio de la raza humana. Por la ciencia, los científicos dicen que eso no puede ser verdad. Pero no estaban. Y no conocen todos los efectos del pecado en este mundo porque no lo reciben, ni quieren escuchar de eso. No están considerando que la rebelión del hombre contra su Dios provocó consecuencias físicas en el mundo científico. Entonces, si el Adán y Eva tradicional no cayeron en el pecado, no hay pecado en nosotros. Si nos evolucionamos así por la naturaleza, pues no hay pecado, porque así es. Así ha sido, siempre ha sido así, según la teoría de la evolución. Pero la Biblia dice que el pecado entró por un solo hombre, en un momento de la historia. Y Jesucristo pagó la pena en un momento de la historia. Si el pecado no entró en ese momento de la historia por ese hombre y esa mujer, Cristo murió en vano. ¿Por qué murió? ¿Por qué Dios mandaría a su Hijo a pagar ese precio por nosotros? Entonces, lo que dice la Biblia es que Adán y Eva son personas en la historia, reales, vivieron en un momento de la historia. Entonces, si deshacemos el relato original de Génesis, nos toca deshacer todo lo que sigue. Si no podemos confiar lo que dice ahí, ¿por qué pensamos que podemos confiar lo que sigue después? Está entrando en la iglesia la teoría de la evolución. Se vuelve en un mito, capítulo 1 y 2 de Génesis. Hermanos, si no podemos confiar eso, ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Cuando varias personas en la Biblia hablaron de la historia, Moisés y otros hablaron de un Adán histórico. Ellos hablaron de Adán y Eva histórico. Si ellos dijeron eso y no es la verdad, ¿cómo es que podemos confiar lo demás que dijeron? Moisés habló de Abraham en el contexto histórico, también de Adán y Eva. Y si no es confiable, el autor de Génesis 1 hasta 12 es Moisés. No podemos confiar nada más de Moisés, porque él fue el autor de esos capítulos. Romanos 5, 12 a 15. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Pablo está escribiendo aquí, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De quién está hablando? Por medio de Adán. Y por medio del pecado, la muerte. ¿Pecado de quién? Adán. ¿Muerte de quién? Toda la raza humana. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El pecado de Adán provocó la muerte. Nosotros también morimos. ¿Por qué? Por el inicio del pecado del Adán histórico en la Biblia. A eso está escribiendo Pablo.
Pablo hacía referencia a Adán. Sí, y habló de Adán como un hombre real en la historia. Y por él entró en todo el mundo el pecado. Si no podemos confiar en eso, ¿por qué decimos que podemos confiar todo lo demás que Pablo escribió? Tan equivocado en ese punto, no puedo creer nada de lo que escribe. Pero si tiene razón, voy a aceptar todo lo que escribió. Y así soy. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. El pecado de Adán conectado con la ley, conectado con Moisés, todo está conectado. No podemos confiar en una parte, no podemos confiar en nada. Sin embargo, la muerte reinó desde ¿quién? Desde Adán hasta Moisés. Aun sobre todos los que no habían pecado con una transgresión semejante a un mito. No. A este hombre que se llamaba Adán, que es figura de aquel que había de venir. Un hombre real es figura de aquel que había de venir. ¿Quién? Jesucristo, porque por un hombre se arregló el problema del pecado de Adán. Murieron por la transgresión de uno, murieron los muchos, mucho más. La gracia de Dios en el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Comparación, hombre real y hombre real. Según lo que Pablo escribió. Entonces, ¿qué hacemos con la fe y la ciencia? La ciencia es algo buenísimo. La ciencia en sí es descubrir lo que Dios ha hecho. El proceso de la ley es observar, medir y repetir, o verlo repetido. Eso es el proceso de la ciencia. No podemos observar lo que sucedió hace ni 5,000 años, ni 10,000, y mucho menos 1,000,000 de años. No podemos medir nada, nadie estaba, y no lo vemos repetido. No adoro la ciencia, sino al Dios que está revelado por Jesucristo. Cuando digo no adoro la ciencia, no sigo la ciencia, digo no sigo todas las teorías que hay entre los científicos. No sigo la ciencia supuesta. Todas las conclusiones que toman basado en lo que piensan, basado en lo que quieren que haya. Dejan a Dios fuera de todo su ciencia. Y eso es comenzar con una conclusión. Dios no hizo nada. Todo ha sido como siempre ha sido por millones de años. Basado en eso, hacen conclusiones. No adoro la ciencia moderna, supuesta. Los resultados seguros de la ciencia. Eso sí es la ciencia. Cosas que sí podemos observar, medir y repetir o ver repetido. Eso sí es la ciencia. Eso es lo bueno de la ciencia. Eso sí podemos confiar. Pero hay una limitación. Cuando examinamos las cosas antiguas, estamos interpretando muchísimas cosas porque nadie estaba. Hay que recordar que los científicos modernos, ateos, son humanos, seres humanos fallidos. Tienen debilidades, tienen agendas que afectan su punto de vista. Cuando un científico sigue las normas establecidas por los ateos, científicos que creen en la evolución, eso afecta su empleo, sus finanzas, su fama, reconocimiento en el mundo, aceptación de los compañeros científicos. Tienen una agenda.
Si siguen en ese camino, van a recibir aprobación. Muchas personas han discutido contra la evolución y el mundo científico moderno los rechaza, pierden su trabajo, no son reconocidos, la gente no los sigue, no escuchan lo que dicen. Qué feo. Pero discutan contra la evolución con los hechos que han encontrado, pero son rechazados. Los científicos ateos en la evolución tienen una agenda y siguen lo que quieren, no solamente lo que encuentran en la evidencia. Entonces, otra vez, el asunto actual, aún en la ciencia, ¿quién pues es este que contra la ciencia aún el viento y el mar le obedecen? Confiamos en sus palabras, confiamos en lo que Dios nos ha comunicado en la Biblia y no en las conclusiones de los científicos modernos. Necesitamos prepararnos algo a poder participar en este tipo de conversación. Es un tema que la iglesia está enfrentando en los Estados Unidos. Esta filosofía de la evolución está fuertemente en toda la escuela pública. Los niños están creciendo, escuchando de la evolución como si fuera el hecho de la ciencia. Hay que enfrentarlo, hay que ayudar a nuestros hijos a entender que hay otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo que coincide con la ciencia verdadera. Hay que prepararnos con esa conversación. Hermanos, que Dios los bendiga. Ahí terminamos esta sesión y esta noche. Que disfruten el tiempo en la plática. Hablan entre sí y seguimos la semana entrante con otras partes de este mismo tema. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión en unos días.